Es un honor realmente Gra que usted esté con nosotros. Gracias, Milares. El maestro Bartolo García estudió en nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, hizo su licenciatura en letras, en la cual se graduó con honores, donde también realizó una licenciatura en lenguas modernas y una maestría en educación superior. Cursó un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid en filosofía y letras. Es autor de varios textos didácticos que nosotros le damos mucho uso en nuestras aulas. Muchísimas gracias. Ay, sí, esa redacción excelente. Lo bueno es que él va innovando esos textos, eso es lo importante, que lo va revisando e innovando. Como docente nosotros le sacamos mucho provecho a esos textos. Es profesor de varias universidades y todavía es docente en nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo sé que ellos van a seguir investigando más sobre Bartolo García, pero lo más importante está dicho, maestro. Así es. Ok. Ya puede iniciar. Ya yo sé que muchos se han adelantado y han ido investigando sobre ese maestro que nos acompaña hoy. Muchísimas gracias, Ramona. Realmente eres una persona muy entusiasta. Yo creo que Ramona es de las personas que contagian con su entusiasmo y su espíritu positivo hacia las cosas. Realmente, y buenas tardes a todas y a todos. Casi siempre digo cuando me encuentro con maestros y maestras que para mí eso es un privilegio. Y más en estos tiempos donde la gente casi tiene que rogar. Tiene casi que rogar que lo escuchen o los lean cuando habla o escribe algo con sustancia. Porque la gente lo que está es en las baratijas, en las boberías y en las obscenidades. Realmente yo, de lo que más he investigado, después que Ramona Milady me hizo la gentil invitación, es precisamente de lo que yo le llamo un antidiscurso que está permeando todas las sociedades. Para serle franco, yo no había disertado, o no he disertado todavía, así per se, sobre el discurso académico, sino que tenía ideas inconexas, ideas por aquí, pero me gustan esos desafíos, porque me llevan a meditar, a reflexionar y normalmente a producir algún texto. Entonces, el discurso, cuando uno habla de discurso académico, lo primero que uno tiene que pensar de dónde viene la noción de que exista un discurso académico. Y cuando uno entra a investigar, a ver si otros han hablado de discurso académico, se encuentra que es muy poco lo que se ha dicho así per se de ese tema, de manera que ha sido un acierto de quien se le haya ocurrido la idea de que habláramos de eso, porque así como discurso académico no se ha hablado tanto. Y lo que se ha hablado, por lo menos lo que he encontrado, está un tanto divorciado de lo que realmente es el discurso académico, porque se imaginan que el discurso académico es un profesor hablando en el aula, más o menos por ahí, como veremos más adelante para llegar. Entonces, para hablar de discurso académico, uno tiene que irse a Batín. ¿Por qué a Batín? Porque es este autor, este intelectual, quien propone una teoría de los géneros. Saben que por mucho tiempo, cuando se hablaba de género, se estaba pensando en la literatura. Se hablaba de los géneros literarios. Batín dice, no, es un concepto erróneo. Los discursos surgen de acuerdo a las necesidades de las comunidades. Cada comunidad, cada núcleo humano produce un tipo de discurso. En lingüística clásica hablábamos de estilo, de los registros, ¿verdad, Genaro? De esos sociolectos, geolectos, pero ese es un enfoque que se quedaba más en hasta la oración, en los léxicos sintácticos, nada más. Pero Batín dice, no, es que los núcleos humanos
de acuerdo a sus necesidades, producen un tipo de discurso, que tienen incluso su propia estructura, tienen su propia forma. Por ejemplo, ustedes van a encontrar que los miembros de una comunidad religiosa tienen una forma de escribir o de producir discursos orales o escritos. Usted va a reconocer un testigo de Jehová, un adventista, un pentecostés, un católico, dependiendo. Los católicos van a hacer sermones y tienen su estructura. Los evangélicos hablan del mensaje y a cada uno pero tiene su estructura. Una oración evangélica no es exactamente una oración de los católicos, tiene su forma de estructura. Podríamos hablar entonces de los géneros religiosos y dentro de esos géneros se produce un tipo de texto, porque los géneros se dividen o en subgénero o en tipología textual, porque cada género produce tipos de discurso o de texto. Si nos vamos a la comunidad periodística, usted va a encontrar que el periodismo produce tipos de discurso específicos y dentro de esos discursos periodísticos varían el editorial, el reportaje, el artículo de opinión, etcétera, y tienen su estructura específica. Dice Batín que eso es una ventaja porque cuando usted domina la estructura de un discurso, de un género discursivo, ya usted tiene una plataforma, tiene un formato para producir sus ideas y no se van a digregar. O sea que sí, yo creo que un gran aporte de Batín cuando dice que lo primero que usted tiene que tratar de descubrir la estructura y las formas canónicas de esos discursos que surgen en esa comunidad. Entonces, la comunidad académica produce sus discursos, variante, cátedra, examen, etcétera. De eso hablaremos más adelante. Entonces, ¿qué será el discurso académico? Entonces, el discurso académico se va a producir dentro de la academia. Va a tener una forma muy específica. Fíjense que si ustedes buscan en internet, les va a decir que el discurso académico es un tipo de discurso oral. Puedo encontrar que sean oral. Presenta unas características muy diferenciadas y estamos de acuerdo, pero habla de un emisor único y eso no es verdad. Eso está concibiendo con un profesor hablando ahí y los otros escuchando, frente a un receptor múltiple que serían los estudiantes. Es que es un discurso unidireccional, eso tampoco es verdad, o sea, no es correcto. Estoy sintetizando lo que encontré. Y ustedes entran en internet y van a encontrar eso. Y ustedes verán que eso es totalmente erróneo. Eso es tal vez de principio de siglo. Que el contenido planificado es tal. Por ejemplo, ustedes van a ver a Esther Forgas en la revista Yetres y que es uno de los artículos que encontré, y van a encontrar que eso es lo que habla. Ahora, mucha gente cree que el discurso docente es un profesor hablando, como ahí. Los estudiantes escuchando, craso error. Hace mucho que la didáctica incluso desterró esa visión del discurso unilateral, que el profesor habla y los estudiantes escuchan. Recuerdan a Paulo Freire y la llamada educación bancaria. No sé si han oído ese concepto de educación bancaria, que de banco, los estudiantes en un banco escuchando y el profesor hablando. Eso hace mucho que se superó. Esa visión del discurso académico basada en eso, ni siquiera la didáctica lo sostiene. Ahora, ¿cuál es mi visión? Si quieren una definición así de entrada, para que nos orientemos. El discurso académico, en toda su variante, son los textos orales y escritos que se producen en las aulas y fuera de las aulas, para fortalecer el proceso docente. En las aulas, por ejemplo, se van a producir, le decía ahorita, una tipología textuales específica, como es común en los géneros literarios. Por eso se puede hablar de bloque de género, donde cada subgénero sería una tipología textual, o de género discursivo, y que dentro de los géneros discursivos se produzcan los tipos textuales. ¿Qué tipo de texto entonces se producen en el aula? Las cátedras, ¿verdad?
conferencias magistrales, los profesores podemos dar, diálogos, sobre todo diálogos. El discurso docente en el aula debe ser eminentemente dialógicos, preguntas y respuestas, exposiciones de los estudiantes, que eso yo lo critico mucho, esa multitud de estudiantes poniendo ahí cosas que han copiado en internet. Cuando me refiero a exposiciones de estudiantes, un estudiante, no dos, uno, mucho menos 3 o 4, debería ser una exposición bien dirigida, producida por ella, no copiada de internet, como hacen, que cogen un paquete de estudiantes, copian aquí. El profesor Genaro ha pasado trabajo con eso porque es un especialista descubriendo copy-paste. Que pegan y pegan aquí, etcétera. Eso no es exposición, y veremos más adelante que no. Cuando hablo de exposición es discurso construido por los estudiantes y expuestos en el aula. Ojalá que individualmente. Prácticas, el examen es un tipo de texto. El profesor puede preparar concursos, debates y una infinidad de eventos. Todos esos eventos son tipos de textos que se producen en el aula. Eso es, así se manifiesta el discurso académico en el aula. O sea, los discursos, los géneros discursivos se manifiestan de manera específica en texto, en tipo de texto. En ese tipo de textos que acabo de decir, se manifiesta el discurso académico en el aula. Ahora, fuera del aula también hay discurso académico. Están los libros, que agradezco mucho a Miledis, a Ramona Miledi, su deferencia. Eso es un discurso en los libros de texto que dice que utilizan, utilizan el mío. Me consta que lo usa también algunos otros profesores, Genaro ni se diga, también nuestra colega, prima de Genaro Polanco. Es un discurso académico. Escribir un libro de texto o un manual o lo que fuera, no es un libro cualquiera. Tiene una estructura y una forma de explicación distinta. Fuera del aula están los instructivos. Los profesores podemos preparar, no guía, yo soy opuesto a esa guía, después eso lo podemos discutir, instrucciones que guían al estudiante en libertad, no arigones para manipularlo como las llamadas, la tradicional guía, que es arigones y antiojera para que no vean para otro lado. Un instructivo da instrucciones, marca camino, pero deja que el estudiante vea con sus propios ojos para donde quiera mirar y como quiera hacer las cosas, pero tiene ahí unas pautas que lo ayudan. Esos instructivos ayudan es un tipo de texto que ayuda a producir otro texto. Los ensayos, antes hablábamos de seminarios, pero ya hoy hay diferencia entre ensayo y seminario. Los ensayos son más libres, más experimentales, los seminarios son ya a veces más discutidos, etc. Los seminarios son eventos académicos fuera del aula. También se pueden dar seminarios en el aula. Las conferencias pueden ser en el aula, pero también pueden asistir a conferencias. Por ejemplo, este es un aula virtual, se podría decir, pero muy bien pudimos haber invitado a otras personas y hacerlo abierto. Congresos, los congresos son, hay congresos académicos y congresos profesionales. Participación en los entornos virtuales de aprendizaje, o sea, en lo llamado EVA, que hoy entran y producen discurso académico en los entornos virtuales de aprendizaje, o sea, las plataformas. O la plataforma es un tipo de entorno virtual. Folletos y los llamados materiales didácticos, que yo lo critico de manera despiadada, porque material didáctico quiere decir cualquier cosa que no sea libro. Es una forma que se han inventado para evitar que los estudiantes vayan a los libros. Le llaman, te puse un materialito por ahí. ¿Viste el material? Prepárale un material. Cualquier cosa que no sea libro le llaman material. Pero ok, de todos modos es un texto académico. O sea, folletos, copias pirateadas de libros, plagios, fragmentos de libros, fotocopias de artículos, todas esas digamos, prácticas poco ortodoxas le llaman también materiales didácticos.